Continuando con el simposio de trastornos funcionales del esófago, la próxima conferencia la dictará la doctora Vanessa López, residente de geriatría, que rota por el servicio de gastroenterología. Los temas de la doctora Vanessa son pirosis funcional e hipersensibilidad al reflujo. Este par de patologías que hacen parte de la alteración en la interacción intestino-cerebro ponen de manifiesto que la pirosis, es decir, el ardor retroesternal y las agrieras o regurgitación, no siempre es un reflujo gastroesofágico patológico o una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estas enfermedades, caracterizadas recientemente en el Consenso de Roma 4, destacan de manera muy importante que pacientes que no responden a un IVP correctamente administrado en ayunas y antes de la cena, 90% de ellos no tienen un ácido que esté explicando los síntomas, sino que 90% de los que no responden a 2 dosis pueden tener una pirosis funcional o una hipersensibilidad al reflujo normal. Cuando se habla de la hipersensibilidad en ambas patologías de estas, sería algo similar, pero no del todo, como una especie de alodinia. La gente siente cosas ante situaciones que nada tienen que ver con el ácido clorhídrico, de tal suerte que inhibir el ácido clorhídrico de manera cada vez más intensamente para quitar los síntomas no va a resultar. Es por eso que consideramos que son tan importantes estas patologías, y la doctora Vanessa destacará las características más importantes y cómo llega al diagnóstico de estas patologías utilizando la imperanciometría y pHmetría. Doctora Vanessa, muchas gracias. Puede comenzar su conferencia. Muchas gracias, doctor Otero, por invitarnos a participar de estas conferencias de gran utilidad clínica. El reflujo gastroesofágico es una de las consultas más frecuentes al servicio de gastroenterología, principalmente aquellos individuos que son refractarios al manejo con inhibidores de bomba de protones. Por ello, es esencial el conocimiento y adecuado manejo de los trastornos funcionales. La prevalencia del reflujo gastroesofágico actualmente es del 13% en la población general. El tratamiento se ha fundamentado en inhibir la secreción ácida mediante el uso de inhibidores de bomba de protones. Se sabe que los inhibidores de bomba de protones cicatrizan las erosiones esofágicas. Por tanto, la mayoría de individuos que tienen erosiones tienen una adecuada respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. No obstante, existe una población en la que la endoscopia no demuestra erosiones. Se trata de una enfermedad por reflujo no erosiva, y en esta circunstancia tan solo el 40% de ellos mejoran sus síntomas con el tratamiento. Por ello, el reflujo gastroesofágico refractario ha sido una causa frecuente de remisión a los servicios de gastroenterología. Clásicamente se ha considerado que si un individuo presenta pirosis o regurgitación, la probabilidad de que tenga reflujo gastroesofágico es muy alta. En Colombia, debido a la prevalencia alta de cáncer gástrico, se le realiza una endoscopia de vías digestivas altas y se puede tener varios resultados. Uno, que se compruebe la presencia de reflujo al detectar esófago de Barrett o la presencia de erosiones esofágicas, pero también se puede encontrar un esófago normal, en el cual no se puede descartar la presencia de reflujo porque puede suceder que exista un reflujo ácido, pero que este reflujo no haya sido lo suficiente para ocasionar erosiones. En los pacientes a los que se les realiza una endoscopia de vías digestivas por los síntomas de reflujo, se pueden tener dos escenarios. En el 30% se confirma la presencia de reflujo por la presencia de esofagitis grado C y de esófago de Barrett o complicaciones de reflujo como estenosis esofágica, pero en la mayoría el estudio endoscópico es normal. Cuando este porcentaje de pacientes son llevados a una determinación del pH gástrico, se abren dos opciones: que se documente una normalidad, que se demuestre una enfermedad por reflujo no erosiva, o que no haya ningún hallazgo, la determinación del pH sea normal. En este escenario es donde entran a formar parte los trastornos funcionales como hipersensibilidad al reflujo o pirosis funcional. Es muy importante y un dato clave a tener en cuenta que de los pacientes que son refractarios al uso de IVP,
el 90% tienen trastornos funcionales subyacentes. El primer paso para sospechar, o el primer dato clínico para sospechar un trastorno funcional, es la falta de respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba de protones, teniendo en cuenta que la efectividad de un IBP está dada por la relación causal entre el reflujo ácido y el síntoma. Entonces, en un individuo con síntomas y un estudio endoscópico normal, a quien se le inicia tratamiento con inhibidores de bomba de protones y este tratamiento es fallido, hay varias opciones. La primera, que persista un reflujo ácido que no se haya logrado controlar, entonces en este escenario habría que optimizar el tratamiento con IBP, aumentar la dosis a cada 12 horas o cambiar de IBP, y se podría buscar otras causas de los síntomas como trastornos motores o causas extraesofágicas. Sin embargo, cuando ya se ha normalizado el reflujo, que sucede en el 90% de los pacientes que están con dosis 2 veces al día de IBP, pueden presentarse dos posibilidades. La primera, que sea una enfermedad por reflujo no erosivo, y la segunda, que se trate de un trastorno funcional. Roma 4 introdujo una definición importante, y es que en mucha proporción, en gran proporción de estos individuos existe una sobreposición entre reflujo y trastornos funcionales. Los trastornos funcionales esofágicos son hipersensibilidad al reflujo y pirosis funcional, y forman parte de los 5 trastornos funcionales definidos por Roma 4, en los que se encuentran también globus, dolor torácico y disfagia. Es normal la presencia del reflujo gastroesofágico al iniciar la ingesta de alimento o después de la ingesta de alimento. Sin embargo, este reflujo es neutralizado por la presencia de saliva o es movilizado por la peristalsis esofágica, de tal manera que tan solo la mayoría de los pacientes no presentan ningún síntoma de los individuos en relación al reflujo normal. Sin embargo, existen un grupo de pacientes en los que puede existir un mecanismo subyacente como la hiperalgesia visceral, en los que el reflujo normal provoca pirosis y regurgitación. Es a esto lo que se le ha llamado hipersensibilidad al reflujo. Roma 4 define hipersensibilidad al reflujo como cuando hay una exposición normal a ácido y se presentan síntomas, y estos síntomas han sido refractarios a tratamiento con IBP o hay una respuesta parcial, afectan la calidad de vida, que se ha determinado como si un individuo presenta estos síntomas más de 2 veces por semana por más de 3 meses, y en los que se han descartado alteraciones endoscópicas, trastornos motores y la impedanciometría es normal. Los mecanismos propuestos o las hipótesis propuestas para el desarrollo de estos síntomas son varias. Primero, que exista la presencia de un reflujo de ácido débil o un reflujo no ácido que estimule los nociceptores del esófago y provoque los síntomas. Segundo, que hayan otras sustancias como secreción biliar que sean capaces también de estimular los nociceptores esofágicos y desencadenar los síntomas. O que no se trate de estímulos químicos, sino de estímulos mecánicos, como la contracción y dilatación esofágicas a la presencia de reflujo, los que provoquen el trastorno. De cualquier forma, el mecanismo principal implicado es la hipersensibilidad visceral a cantidades normales de reflujo. Patel y colaboradores han determinado que en estos individuos el 6.5% tienen reflujo ácido, en el 50% es un reflujo débilmente ácido y en el 40% es la presencia de ambos tipos de reflujo. Pirosis funcional es un término introducido mucho tiempo antes que hipersensibilidad al reflujo, aproximadamente en 1980. Ha existido históricamente un debate sobre el uso de la palabra funcional porque se ha interpretado como ausencia de enfermedad. Ahora se sabe que un trastorno funcional gastrointestinal es catalogado como tal cuando no existe una causa orgánica que haya podido ser identificada con los medios diagnósticos disponibles, pero no significa de ninguna manera ausencia de enfermedad. Los mecanismos en el desarrollo de este trastorno no son tan claros. Es probable que haya un mayor grado de hipersensibilidad esofágica que en la hipersensibilidad al reflujo, o que el trastorno se desarrolle por la presencia de un estímulo mecánico. De todas formas, lo que es claro es que este se produce sin la presencia de reflujo. Entonces, en este escenario, la supresión de la secreción de ácido pues no tendría ninguna indicación. Roma 4 define este trastorno como la presencia de síntomas 2 veces por semana por más de 3 meses, de dolor quemante retroesternal
que no haya tenido respuesta a inhibidores de bomba de protones, al esquema de 2 veces al día por 2 meses, y en el que también se hayan descartado alteraciones en la endoscopia, trastornos motores y cuenta con impedanciometría normal. ¿Cómo diferenciar el uno del otro? Bueno, en hipersensibilidad al reflujo se puede demostrar la presencia de reflujo de sustancias ácidas o débilmente ácidas o de sustancias no ácidas mediante la determinación del pH esofágico y que este reflujo esté asociado con los síntomas referidos por el paciente durante la realización de la prueba. En cambio, en pirosis funcional, la presencia de este reflujo determinado por la medición del pH esofágico como reflujo normal no tiene ninguna relación con los síntomas referidos por el paciente durante la prueba. Para llegar al diagnóstico existen unos datos clínicos que pueden ser importantes. Primero, es una entidad que predomina en mujeres. Segundo, cumplen con la condición principal, que son individuos refractarios al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Y tercero, que pueden estar asociados a otros trastornos, coexistir con otros trastornos como síndrome de intestino irritable, ansiedad, depresión u otros trastornos funcionales como globus, dolor torácico. Dentro de las herramientas diagnósticas se cuenta, en primer lugar, la realización de una endoscopia digestiva alta. El objetivo es evaluar la presencia de signos claros que demuestran la presencia de reflujo, esofagitis C/D, esófago de Barrett o estenosis esofágica como complicación. Al encontrar una de estas condiciones, pues se confirmará la presencia de reflujo y no requerirán más estudios. El segundo dato que puede brindar el estudio endoscópico es el hallazgo de la biopsia, que puede causar o encontrar otras causas de pirosis como esofagitis eosinofílica o esofagitis linfocítica. En el caso de esofagitis eosinofílica, si bien el principal síntoma en alrededor del 70% de los pacientes es disfagia, un 30% puede manifestarse con pirosis. Sin embargo, la limitación que tiene el estudio endoscópico es que no diferencia esofagitis no erosiva de trastornos funcionales. Por ello, hay que hacer uso de otros recursos como la determinación del pH e impedanciometría. Se tienen el principal objetivo, determinar el tiempo de exposición al ácido. Menos de 4% se ha determinado como normal, mayor de 6% anormal, existe un lapso entre 4 y 6% en que no hay claridad en su interpretación, en los cuales sería útil tener en mente el número de episodios de reflujo que se han encontrado en 24 horas. Más de 80 es anormal, menos de 40 es normal. Pero el dato esencial durante este estudio es la relación de la documentación de la exposición al ácido con la presencia de síntomas. De tal manera que si se realiza una endoscopia y biopsia a individuos con síntomas, hay dos escenarios. Que el resultado sea normal, es decir, no se descarte la presencia de condiciones que permiten diagnosticar el reflujo, se inicia el tratamiento con IVP y no haya respuesta y se lleve este individuo a estudios específicos para determinar el pH, sin presencia de la influencia de inhibidores de bomba de protones. Aquí se encuentran tres escenarios posibles. Primero, que se determine que hay una exposición normal al ácido, que hay un reflujo, pero este reflujo es normal, y el individuo relacione estos síntomas o se encuentra una relación de los síntomas informados por el individuo con la exposición al ácido. A esto se denomina hipersensibilidad al reflujo. Segundo, que se determine una exposición normal al ácido, pero esta exposición no tenga ninguna relación con los síntomas, se tratará de una pirosis funcional. Y tercero, que la exposición a ácido sea completamente normal y se relacione con los síntomas, entonces el escenario es una enfermedad por reflujo no erosivo. El otro escenario es cuando se comprueba la presencia de reflujo durante la realización de la endoscopia, se inicia el manejo con inhibidores de bomba de protones y no hay respuesta. Si se realiza una determinación del pH e impedanciometría con el uso de inhibidores de bomba de protones, hay dos posibilidades. Primero, que existe una exposición normal al ácido. En este caso, pues entran en escenario la presencia de pirosis funcional o hipersensibilidad de reflujo, los trastornos funcionales. O que la exposición sea normal y pues, se compruebe que realmente es un reflujo que ha sido refractario al tratamiento, entonces ya te requeriría otras estrategias de manejo. Cuando se documenta un trastorno funcional asociado a un reflujo comprobado, se trata de la sobreposición de reflujo a un trastorno funcional. El tratamiento. Si las medidas antirreflujo no tienen
real impacto en un reflujo comprobado, pues mucho menos lo tendrán en los trastornos funcionales. Tampoco hay rol de las intervenciones quirúrgicas en este tipo de trastornos. Y los IVP no están recomendados, teniendo en cuenta la fisiopatología por la cual se producen. En hipersensibilidad al reflujo existe alguna plausibilidad biológica para el uso de inhibidores de la secreción ácida. Algunos pacientes podrían responder al inhibidor de bomba de protones. En esta gráfica se representa la respuesta a los inhibidores de bomba de protones dependiendo de la patología. Entonces, en reflujo, el comprobado, el 55% responden, en enfermedad por reflujo no erosiva, el 36%, y en los trastornos funcionales, cerca del 25%, un porcentaje muy bajo. El pilar del tratamiento, clásicamente, son los neuromoduladores, teniendo en cuenta que muchos de estos medicamentos han comprobado su control de los mecanismos de dolor mediados por hiperalgesia en otros trastornos funcionales como el globus y el dolor torácico funcional. Entonces, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina, deberían ser considerados en este grupo de pacientes para disminuir la hipersensibilidad esofágica. ¿Cuál de ellos seleccionar? Pues no existen estudios controlados evaluando este tipo de terapia. Los estudios que existen son limitados. Entonces, la selección de cualquiera de este tipo de medicamentos dependerá de las condiciones propias del individuo, si tiene alguna contraindicación para su uso. Con el que más experiencia se tiene es con amitriptilina. La dosis de inicio es una dosis muy baja, con la que se plantea o se propone tener la menor cantidad de efectos adversos posible, aproximadamente 12.5 miligramos al día. Es esencial el tratamiento no farmacológico, teniendo en cuenta la gran asociación en general, todos los trastornos gastrointestinales funcionales con patologías como insomnio, estrés, ansiedad, y no debe olvidarse durante la consulta realizar una adecuada educación explicando el curso benigno de la enfermedad y la ausencia de complicaciones a largo plazo en relación con esta patología, ya que la tranquilidad del paciente es la clave para el éxito del tratamiento. El esquema propuesto por la Universidad Nacional en un país como el nuestro, en el que el uso de estudios diagnósticos tan costosos como son impedanciometría y determinación de pH está restringido o tiene algunas limitaciones, es el siguiente. En un paciente en el que se han documentado síntomas y la endoscopia es normal, se ha descartado otras causas que puedan explicar reflujo y se inicia manejo con inhibidores de bomba de protones 2 veces al día por 2 meses, y son refractarios, es decir, que cumplen con esta formulación pero no mejoran sus síntomas, hay 2 posibilidades. Que se trate de una enfermedad por reflujo no erosiva, refractaria, o que se trate de un trastorno funcional. En muchas de las guías norteamericanas y europeas, cuando ya se encuentra el médico en este escenario, se avanza en el estudio del pH esofágico. Sin embargo, teniendo en cuenta que muchos estudios han demostrado que en el 90% de los individuos que son refractarios a inhibidores de bomba de protones tienen trastornos funcionales, pues el esquema propuesto por la universidad es el inicio de tratamiento con neuromoduladores. En caso de falla terapéutica, ya se entrarían a evaluar la necesidad de otros estudios específicos como pH e impedanciometría. Como mensajes para la casa, los trastornos funcionales gastrointestinales son frecuentes. Un trastorno funcional no es equivalente a ausencia de enfermedad. Hasta el 70% de los pacientes con pirosis y síntomas de reflujo pueden tener una endoscopia de vías digestivas normal. Y de los pacientes que tienen endoscopia normal y son refractarios al tratamiento con IVP, el 90% tienen causa funcional. Es necesario que se haga un abordaje integral para realizar un tratamiento adecuado. El pilar farmacológico terapéutico son los neuromoduladores y la educación durante la consulta. Buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer y es un privilegio asistir a esta presentación de Juliana Andrea Martínez sobre dolor torácico funcional. Juliana es una residente de medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y el tema que va a presentar hoy es dolor torácico funcional. La importancia de este tema para un internista, para un gastroenterólogo, para un médico de cuidado primario, reside fundamentalmente en que hay pacientes que tienen un dolor torácico indistinguible de un infarto agudo del miocardio. Y en muchas clínicas y hospitales existe la consulta de dolor torácico. Cuando no tiene enfermedad coronaria, habrá que seguir a otra consulta, que se llama dolor torácico no cardiogénico.
y esta hace parte del dolor torácico no cardiogénico. Y en este momento ella va a presentar la conferencia porque recientemente hemos tenido pacientes con trastornos funcionales del esófago, como el globus, pirosis funcional, hipersensibilidad al reflujo, dolor torácico, disfagia funcional. Y hoy empezamos la serie de trastornos torácicos funcionales con la conferencia de dolor torácico funcional. Juliana, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Puedes comenzar tu conferencia. Gracias, profe. Bueno, los desórdenes gastrointestinales funcionales son consecuencia de una alteración en la interacción intestino-cerebro y en realidad tienen alta prevalencia en la población, por lo que ocasionalmente son poco conocidos. El dolor torácico funcional se define conceptualmente como un dolor que es recurrente, indistinguible de un dolor de origen cardíaco en principio, pero que requiere descartar origen isquémico. Además, no debe tener síntomas esofágicos que puedan explicar el origen de este dolor. Otras sociedades internacionales han definido al dolor torácico funcional como una condición que se caracteriza por episodios no explicados de dolor torácico, usualmente en la línea media, que son de características viscerales y por ende potencialmente tienen un origen esofágico. La importancia del problema radica en que la prevalencia en la población es del 10 al 33%, que más de un tercio de los trastornos funcionales corresponden a dolor torácico funcional y este es la segunda causa de dolor no cardíaco. Además, tiene consumos en los sistemas de salud, pues el 85% de estos pacientes están en seguimiento por medicina general, el 74% por cardiología, el 30% por gastroenterología, el 14% por neumología, el 8% consultan a medicinas alternativas y hasta el 10% tienen recurrencias en consultas por psicología. Además, este trastorno impacta en la calidad de vida de las personas y los lleva a consumir medicamentos de origen para dolores cardíacos, aunque no se demuestre que de hecho el dolor es de origen cardíaco. Algo importante también con respecto a la importancia de esta enfermedad es que la mayoría de pacientes que se presentan con ella son jóvenes de los 18 a los 29 años, como vemos acá, o están en la edad productiva de la vida, entre los 30 y 39 años, sin que haya mayor diferencia entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta también que si bien este dolor no es de origen por reflujo gastroesofágico, es necesario descartarlo porque, como vemos, el dolor torácico de origen no cardíaco, el 38.9% de las personas tienen reflujo gastroesofágico y el 22.4% no tienen reflujo gastroesofágico. Y tener un dolor de origen no cardíaco tiene un OR de 24.7 para hombres y 22.3 para mujeres, estadísticamente significativo para tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. De ahí la importancia de tener estas entidades en mente porque hay que descartarlo y no son lo mismo. Con respecto a los mecanismos del dolor, se sitúa entonces el dolor torácico entre las clavículas y el epigastrio. Se divide en dos, que son los somáticos. Los somáticos son localizados y los viscerales, que son poco localizados. Hay dos preguntas con respecto a los mecanismos de la aparición del dolor torácico funcional. Uno, ¿es un trastorno periférico de los receptores esofágicos? O dos, ¿es un trastorno de la modulación central del dolor? Las primeras teorías las hizo Gilbert y sus colaboradores
definiendo el reflejo viscerocardíaco. Eso fue en los años 40 con experimentos en perros. Entonces ellos lo que veían es que la distensión del esófago causaba vasoconstricción coronaria, y esa fue la primera teoría sobre la función del dolor torácico funcional. Posteriormente, en los 60, James y sus colaboradores publicaron este estudio en el que quisieron ver este reflejo. Ellos tomaron electrocardiogramas de los pacientes preprandial, en ayuno y postprandial, y lo que encontraron es que en un paciente de pie postprandial se evidencian cambios en el ST, como se ve acá, en diferencia a las preprandiales. Y al corregir el paciente que tenía una hernia hiatal, estos cambios en el ST no se evidenciaron después de la cirugía y en los estados postprandiales. Los avances recientes indican más sobre las teorías del dolor crónico y dicen que el dolor torácico funcional es un espectro de reflujo, de alteraciones del movimiento del esófago y de hipersensibilidad. Lo que hace todo esto es crear un estímulo dañino en el esófago continuo que va a hiperestimular el centro del dolor y por ende va a estar hipersensibilizado. Además, este estímulo dañino va a crear contracciones en el esófago, por lo que va a haber espasmo esofágico, y esta pueden ser unos mecanismos de este dolor. Todo esto interactúa también con un componente psicológico y cognitivo de estas personas, pues se ha encontrado que muchos de estos pacientes tienen concomitantemente trastornos psiquiátricos como ansiedad y depresión o comportamiento hipocondríaco. Se sabe entonces hoy que el dolor torácico funcional es una combinación de hipersensibilidad esofágica, desregulación autonómica, trastornos musculoesqueléticos, alteración del procesamiento central de los estímulos, trastornos de la motilidad, sensibilización central y periférica al dolor y desórdenes psiquiátricos. Para el diagnóstico, teniendo en cuenta esta complejidad, se usan los criterios Roma 4. El Roma 4 dicen que este debe ser un dolor retroesternal en el que se descartan inicialmente causas de origen cardíaco, en el que se descartan síntomas esofágicos como pirosis, en los que no se documentan reflujo o esofagitis eosinofílica sobre todo, y en los que no hay trastornos motores esofágicos mayores, como la acalasia. Todos estos síntomas en conjunto deben presentarse al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses y deben haber iniciado en los 6 meses previos al diagnóstico. Teniendo en cuenta esto, entonces lo primero es verificar que el paciente tenga o no una causa cardíaca, teniendo en cuenta también la historia clínica, el examen físico y todos los antecedentes personales del paciente que indiquen factores de riesgo cardiovascular. Sí, después de descartar causa cardíaca por clínica y paraclínicos, no se documenta que este hecho sea. Entonces lo que se hace es un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones o pruebas con inhibidores de la bomba de protones. La duración de este tratamiento no está totalmente esclarecida, pero algunos dicen que hasta 28 días se deben dar las dosis de los inhibidores de la bomba de protones. La mayoría lo dan entre 1 y 2 semanas. Si el paciente mejora al dar esta prueba de tratamiento, entonces se trata como un dolor torácico asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no mejora, la indicación sería hacer una endoscopia con biopsia. Esta endoscopia, hay que tener en cuenta que antes de hacer el tratamiento, si un paciente tiene signos de alarma como pérdida de peso, sangrado gastrointestinal, antecedentes familiares de cáncer gástrico, se debe ordenar antes de iniciar la prueba. Si la endoscopia es positiva, pues se da el tratamiento
a las anormalidades que se encuentre. Si es negativa, entonces se deben hacer pruebas de reflujo sin inhibidores de la bomba de protones, porque estos pueden bajar la sensibilidad de estas pruebas. La idea es medir la pH impedanciometría, teniendo en cuenta que hasta el 21 al 53% de estas pueden ser normales, pero algunos dicen que esta prueba en realidad no se requiere. Si esta es positiva, entonces el tratamiento sería para una enfermedad por reflujo no esofágica, no erosiva, perdón, y si es negativa, entonces se debería hacer una manometría esofágica para descartar trastornos de la motilidad como acalasia, como contractilidad ausente o como espasmo esofágico. En este punto también se ha visto que el 70% de estas pruebas pueden ser normales en los pacientes, así tengan algún compromiso de la motilidad esofágica. Cuando es positiva, entonces se dan los tratamientos para los trastornos motores identificados, y si es negativa, se debe ver si tiene o no síntomas asociados a reflujo. En caso de tener síntomas asociados a reflujo, se diagnostica hipersensibilidad por reflujo, y si no tiene síntomas asociados a reflujo, es entonces cuando decimos que el trastorno o la enfermedad del paciente es un dolor torácico funcional. Siempre, por lo que se dijo de la asociación con trastornos psiquiátricos psicológicos, se deben tener pruebas complementarias con psicología o psiquiatría para descartar la ausencia, por ejemplo, de trastornos de pánico y que los dolores sean debidos a ellos. De todos modos, el tratamiento incluye psicología. Los objetivos del tratamiento son dos: aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Para ello, se usan neuromoduladores, que son el pilar del tratamiento, terapias con medicinas alternativas que no tienen mucha evidencia científica, pero sí se usan, y se usan también terapias psicológicas como las cognitivo-conductuales. En esta tabla están todos los medicamentos neuromoduladores que se usan para el trastorno, el dolor torácico funcional. Específicamente para eso está la amitriptilina, que ha demostrado disminución de los síntomas, sobre todo si se asocian al nivel de la bomba de protones, la venlafaxina, y el resto se usan sobre todo para dolor torácico de origen no cardíaco, pero también pueden tener algún impacto sobre los síntomas de los pacientes con ese trastorno. En este estudio que se realizó, mostraron que al sumar un inhibidor de la bomba de protones, el rabeprazol, con la amitriptilina, hubo mayor respuesta comparado con los pacientes que solo tuvieron un inhibidor de la bomba de protones a una dosis doble. Por eso se recomienda entonces esta unión: amitriptilina con un inhibidor de la bomba de protones para el manejo de los pacientes con dolor funcional. Y acá se muestra la evidencia con respecto al uso del inhibidor de la bomba de protones, con algunas duraciones no están totalmente esclarecidas, pero por ejemplo el omeprazol en 8 semanas demostró disminuir los síntomas y también la severidad de los síntomas en los pacientes que lo tomaron. La imipramina también evidenció disminuir los síntomas de los pacientes con este trastorno, al igual que el pino, que no está como muy dentro de los medicamentos que se usan, pero sí ha demostrado que puede disminuir la severidad y la cantidad de episodios al día de dolor. Otros medicamentos son la trazodona y la sertralina, que pueden tener cierto efecto. Es importante también que siempre todos los pacientes deben tener concomitante terapia psicológica. Se ha demostrado
que al dar sobre todo terapia cognitivo-conductual, los síntomas disminuyen a través del tiempo al sumarlo a los medicamentos, a que si uno le da solo los medicamentos, como vemos acá en esta línea roja. Entonces, para llevar a casa, el dolor torácico funcional es una enfermedad de alta prevalencia, es consecuencia de múltiples mecanismos. Esto es importante, no es enfermedad por reflujo gastroesofágico y el diagnóstico se debe hacer por los criterios Roma 4. El tratamiento principal son neuromoduladores y siempre requiere acompañamiento psicológico sumado a los medicamentos.